los mandos de la Marina cumplieron la orden del presidente de la República. El presidente de la República ordenó que le instalen un consejo de disciplina a esos militares que le respondieron los correos del presidente de la República. Y los marinos obedecieron. Se instaló el consejo de disciplina. Pero en el momento que el consejo de disciplina comenzó a analizar la acusación en contra de los militares que habían sido nombrados por el presidente Correa, no encontraron una causa para sancionarles y simplemente no les sancionaron. Es lo mismo que sucede cuando alguien le denuncia a otra persona ante la fiscalía. El fiscal, si es que hay razón, procede a la investigación. Si es que no hay causales, le dice: señor, aquí no ha pasado nada. Y no es que está a favor o en contra del que demandó o del acusado. Simplemente, si no hay un causal, ¿de qué le pueden acusar? Lo que pasa es que el presidente de la República está acostumbrado a manipular. En las sabatinas ordena al contralor que sancionen a tal persona, ordena al fiscal, ordena a las Cortes de Justicia que le sancionen a tal persona, así sea inocente. Y también el presidente de la República está acostumbrado a ordenar que a una persona, así sea culpable, lo saquen en libertad. Y lamentablemente las autoridades de control, las autoridades de justicia han procedido de esa manera totalmente ilegal, totalmente ilegítima. Eso por un lado. Por otro lado, el responsable de todo lo que está ocurriendo es el presidente de la República. Hay que decirle, y le hemos dicho en varias ocasiones: presidente de la República, ocupe su puesto. Presidente de la República, no mancille la majestad de la presidencia de la República. Usted no puede estar mandando correos a todos los miembros de Fuerzas Armadas, porque si usted comete ese error gravísimo, justamente obtiene la respuesta, porque no todos los militares van a decir: sí, señor presidente, sigue insultando a Fuerzas Armadas. Lo único que han hecho los oficiales es defender a la institución y decirle al presidente de la República que no continúe insultando, que no continúe debilitando a Fuerzas Armadas. En ninguna parte, en ninguna palabra yo he encontrado una frase ofensiva en contra del presidente de la República. Pero el presidente de la República sigue como un guapo malcriado, insiste y quiere que les castiguen. O sea, entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Un presidente democrático o un monarca o un emperador? Por último, ya va a decir: fusílenles a los oficiales. Ojalá pues los mandos de la Marina se paren firme y defiendan no solamente la justicia, no solamente la verdad, sino también que defiendan a la institución, porque al defender a la institución están defendiendo a la patria. ¿Qué significaría pararse firme? Pararse firme significa pues que si no hay mérito, que si no hay causal para sancionar a los militares, a los oficiales que contestaron los correos electrónicos del presidente de la República, no tiene que sancionarles. No por ser o por recibir canonjías del presidente de la República pueden faltar estos militares, estos mandos militares, a su formación militar, al honor militar. No pueden faltar a la verdad. ¿Y si van presos por eso? No pueden, que se vayan, que se vayan. Eso exige el honor militar. Y habrá un gobierno democrático que les recuperará todo lo que en este momento el presidente de la República, por su vanidad, por su forma abusiva de proceder, les pueda quitar a esas autoridades militares. Si a usted le hubiese llegado una carta siendo militar activo, una carta presidencial, ¿le hubiese respondido? Por supuesto. Y yo siempre actúo con hechos. Ustedes recordarán que luego del congelamiento bancario y del salvataje bancario por más de 8.000 millones de dólares, yo escribí cartas y reclamando la actitud pasiva de los mandos militares, y les entregué públicamente al comandante del ejército diciéndole que los militares no podemos socapar actos de corrupción del gobierno. El dinero es del pueblo y no pueden los militares respaldar decisiones totalmente antidemocráticas. Y les decía a los mandos militares, yo era teniente coronel, que a través de los órganos respectivos normales hablen con el presidente de la República para que descongele el dinero legítimo de los ecuatorianos que había sido congelado en los bancos para comerciar a un grupo de banqueros corruptos. No se hizo caso. Ascendí a coronel y nuevamente presenté por escrito un documento dirigido al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la máxima autoridad militar, diciéndole lo mismo, porque nos estaban ordenando que reprimamos al pueblo.
les decía, ¿cómo podemos reprimir al pueblo que tiene la razón? 1.600.000 ecuatorianos o 1.700.000 ecuatorianos fueron perjudicados por ese gobierno. Les estaban robando la plata al pueblo ecuatoriano, a ese pueblo que estuvo con nosotros en la guerra del Cenepa, defendiendo la integridad y la soberanía nacional, y como no tuvieron la interés a los mandos militares de decirle al presidente de la República que descongele esos fondos, cuando nos ordenaron reprimir al pueblo, en lugar de hacerlo, nos unimos a ese pueblo y protestamos contra el gobierno de turno. Claro que eso nos costó estar 6 meses presos, nos dieron la baja del ejército, pero eso es lo más hermoso que puede realizar una persona, sacrificar algo que ama en beneficio de su patria, porque para eso estamos los soldados. Si no, entonces ¿para qué están los soldados? Solamente para recibir órdenes en contra del pueblo ecuatoriano. Para eso no se requiere soldados. Como presidente, ¿le escribió algún militar? ¿Le hubiese molestado que le escriban? Jamás yo podía actuar como presidente de la República y mancillar la majestad de la presidencia dirigiéndome pues a militares que deben estar ellos cumpliendo sus labores castrenses en beneficio del pueblo ecuatoriano. Aquí el único culpable de todo lo que está ocurriendo es el presidente de la República. Él tiene que velar por darle empleo al pueblo ecuatoriano, por mejorar la educación, por mejorar la salud, porque los jóvenes bachilleros puedan ingresar libremente a la universidad y escoger libremente su carrera universitaria. De eso debe preocuparse el presidente de la República. ¿Cómo usted? De traer inversiones para crear trabajo, y no puede estar peleando con capitanes, con tenientes, con mayores. Para eso están las autoridades militares. Alguien decía, algún analista decía en algún periódico hoy, que probablemente esta era como una jugada de Correa para propiciar un nuevo 30S, para nuevamente victimizarse y así salir del poder. Creo que lo que está haciendo el gobierno es desviar la atención del pueblo ecuatoriano. No provocar a los militares. Nos tiene discutiendo sobre estos problemas con los militares y no discutimos sobre temas que sí le perjudican y le interesan al país, como es la corrupción galopante de este gobierno, como son los papeles de Panamá, en donde hay varios funcionarios del gobierno, como es el caso de la refinería de Esmeraldas, en donde de 180 millones de dólares que costaba el contrato inicial, lo incrementaron a más de 1.200 millones de dólares, o los 1.200 millones que despilfarraron en hacer un terraplén en Manabí para la supuesta refinería del Pacífico. De eso deberíamos estar hablando, del incremento del narcotráfico, de la falta de sanción y de investigación y de lucha contra el narcotráfico en el Ecuador, del desempleo. De eso deberíamos estar hablando, y no pues de los temas militares. Así como usted sostiene que la justicia está amañada, si cabe el término, o atada a decisiones del gobierno, del propio presidente, sostienen muchas personas. Pero el presidente argumentó que él metió mano en la justicia porque usted también metió mano en la justicia. ¿No es que usted dio pie para que aquello suceda? La situación es completamente diferente. Y yo fui enjuiciado, y estando preso gané 2 de los 94 juicios. En el uno me culpaban de que yo había destituido a la Corte y nombrado a la pinche Corte. Se demostró en el juicio que jamás el presidente Lucio Gutiérrez convocó al Congreso para que destituya a la Corte y nombre a una nueva Corte. Gané ese juicio. El otro juicio que me culpaban que yo le había pedido al expresidente Bucaram, también se demostró que no tuve absolutamente nada que ver en la caída del expresidente Bucaram, y gané esos 2 juicios. Pero vamos a suponer que los que sostienen eso tienen razón. Yo les pregunto, ¿en qué perjudicó la llamada pinche Corte al pueblo ecuatoriano? En nada. ¿Persiguió a alguien? A nadie. Y estuvo en el ejercicio de su mandato menos de 4 meses. Porque lo que yo sí hice como presidente de la República es combinarle al Congreso Nacional y decirle: señores, ustedes nombraron a la nueva Corte Suprema de Justicia, ustedes o la cesan o la ratifican. Pero no favoreció, por ejemplo, a Isaías, a otras personas que estaban acusadas de supuesta corrupción. Absolutamente, de lo que se conoce, a nadie favorecieron. Al único que supuestamente le favorecieron es al expresidente Bucaram. Pero repito, son temas de la justicia. A mí me enjuiciaron de los 94 juicios, como ya lo dije, también estuvieron 2 relacionados con este tema, y los gané porque no tengo absolutamente nada que ver. Lo que pasa que dentro del complot ideológico internacional, para de alguna manera pues
justificar o argumentar el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, se inventaron el tema de la avenida de Bucarán y el tema de la llamada Pichicorte. Pero ahora sí tenemos una metida de la mano en la justicia, no solamente por lo que le haya dicho el presidente de la República, sino que con esas cortes de justicia ha perseguido a medios de comunicación independientes. Ahí está el juicio contra el periódico El Universo. Ha perseguido a actores políticos. Ahí está Carlos Lara, el asambleísta de Sociedad Patriótica, injustamente preso 10 años por un crimen que él no cometió. Ahí están los líderes indígenas, los líderes sociales que han sido perseguidos por este gobierno. Ahí están los escándalos de corrupción y las cortes de justicia no dicen absolutamente nada. Ahora sí, realmente, como dijo el presidente de la República, se metió la mano en la justicia. ¿Por qué entonces, pregunto, aquí en el Ecuador el gobierno gana todos los juicios? ¿Será porque son inteligentes? ¿Será porque son capaces? A lo mejor. Pero la otra pregunta, ¿y por qué no ganan por lo menos un juicio en el exterior? Aquí son capaces al interior del país y por eso ganan los juicios, y afuera son incapaces y por eso no ganan ningún juicio. Lo que ocurre es que aquí en el Ecuador ellos manejan la justicia a su antojo. Por eso no hay un solo juicio en firme en contra de los actos de corrupción de este gobierno. Y lo más grave, no se ha recuperado un centavo del dinero que se han robado del pueblo ecuatoriano. Y afuera pierden los juicios por incapacidad, porque más están preocupados de la politiquería, más están preocupados de la propaganda, antes que defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Y eso también habrá que analizarlo, porque en algunos casos resulta sospechoso que todos los juicios y millonarios pierdan. Juicios por $1.000 millones. ¿De dónde se paga eso? De la plata del pueblo ecuatoriano, de nuestros impuestos, de nuestro escuálido petróleo. Y ahí se están pagando estos juicios por la incapacidad de defender y de argumentar del gobierno nacional, que repito, están dedicados en otros temas, en hacer politiquería, en hacer propaganda, en inventarse casos como el del 30 de septiembre, en lugar de defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero eso también hay que investigar y hay que llegar a determinar por qué pierden los juicios. ¿Hay algún, como dice el pueblo, hay algún amarre? ¿Hay algún entendimiento? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pierden todos los juicios y juicios millonarios que, repito, van en contra del pueblo ecuatoriano? Porque ahí está la plata del pueblo, ahí está la plata de la creación de fuentes de empleo para los ecuatorianos, ahí está la plata de los impuestos. Si no se perderían esos juicios, no sería necesario que nos castiguen con tantos impuestos en contra del pueblo ecuatoriano. Y a propósito, ¿con qué dinero financia usted este recorrido preelectoral, aunque usted no esté todavía definido como precandidato? Por ahora, nosotros pues gastamos de nuestros propios recursos los recorridos y también con recursos del fondo partidario que para capacitación, para funcionamiento institucional, para publicaciones entrega el Consejo Nacional Electoral y que son debidamente liquidados en el Consejo Nacional Electoral, que están a la vista y paciencia de cualquier persona. Usted puede entrar a la página web del Consejo Nacional Electoral y revisar las liquidaciones que ha presentado el Departamento Financiero de Sociedad Patriótica sobre esos fondos partidarios. Pero como usted ve, nosotros en nuestra actividad de proselitismo, de capacitación, no estamos pues en hoteles de lujo, no estamos en restaurantes de lujo, somos sumamente austeros. Y así como procedimos en el gobierno, también lo hacemos en la vida personal, en la vida particular. Por eso es que la gente dice, con Lucio estábamos mejor, con Lucio todo era barato, con Lucio la plata alcanzaba, con Lucio los precios estuvieron congelados, que eso es una verdad incontrastable que permanentemente la sostiene y la repite el pueblo ecuatoriano. Finalmente, vamos al partido. ¿Cómo está el partido? Fausto Lupera acaba de desafiliarse y anunciar que con él se van 1000 más hoy día. Mire, por ahí se puede ir uno, pero regresan 100 o se incorporan 100 al partido. Usted sabe que cuando se mueve el árbol, las frutas podridas se caen. Así que más bien nosotros pues agradecemos que ciertas personas que ya no tenían ningún espacio en el partido, que no tenían ningún espacio, no tenían pues ningún liderazgo en el partido, entonces pues tratan de buscar protagonismo, de buscar espacios en otros partidos. Vamos a ver si les dan. Pero en Sociedad Patriótica definitivamente, por su proceder, por su accionar, ya no tenían más espacio. Se les dio su oportunidad, no aprovecharon adecuadamente en beneficio del pueblo
esa oportunidad que se les dio y ahora pues ya no estábamos dispuestos a darles nuevas oportunidades. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron de mal o de incorrecto? Queremos darle oportunidad a gente nueva, a gente que venga a aportar, a gente que venga a trabajar en el fortalecimiento del partido y no pues mantener gente que se aprovechaba del trabajo de otras personas para solamente ellos figurar. ¿Pero qué hicieron? ¿Solo figuraron? ¿Qué hicieron? No quiero hablar más sobre ese tema porque no tiene ninguna importancia. Usted sabe que las acciones, dependiendo de los actores, se le da la importancia necesaria.